En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Te damos gracias, Señor, por Luisa, a quien escogiste para darnos a conocer tu santísima voluntad, el don más grande que tu amor puede dar. Santísima Madre, tú que ayudaste a formar a Luisa, para que conociera y viviera en el reino de tu querido Hijo, enséñanos y ayúdanos a que sigamos el ejemplo de Luisa, humilde, dócil y obediente. San José, sé el protector y guardián de nuestro corazón, para que en este año consagrado a ti, y en el cual queremos prepararnos para celebrar dignamente el 75 aniversario del nacimiento de Luisa al cielo, te pedimos que cuides celosamente nuestro corazón, para que nunca volvamos a hacer nuestra voluntad, y así jamás nos salgamos del reino de la divina voluntad. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con nuestras meditaciones en torno a la vida de la sierva de Dios Luisa Picarreta, en preparación al 75 aniversario de su paso al cielo. Hemos venido meditando paso a paso su vida para conocerla mejor, conocer a este instrumento de Dios del todo dócil a la voluntad de Dios, instrumento que escogió Jesús para poder darnos a conocer el reino de su santísima voluntad. Conocerla a ella, ver cómo Dios la fue llevando de la mano, ver su altísima santidad, y también para aprender nosotros, ya sea por medio de lo que Jesús nos dice a través de sus escritos, cómo
a través de ir viendo cómo ella iba viviendo todo esto que Jesús le enseñaba. Ahora el capítulo que vamos a meditar, siempre recuerden, tomado del volumen primero, que originalmente no tiene ni un solo capítulo, fue escrito todo de corrido, pero para facilitar la lectura le pusimos títulos a los diferentes momentos que ella va describiendo. Así el título que le hemos puesto a esto que sigue es el siguiente: Luisa comienza a hacer su oficio de víctima, participando en las penas de Jesús, coronado de espinas, en reparación de los pecados, especialmente de soberbia. Y da inicio en Luisa su ayuno permanente. Entonces, recordemos que anteriormente Luisa pasó una prueba de lo más dura que se pueda nadie imaginar. Yo no es que sea muy instruido en todo lo de todos los santos. He leído bastante. Y hasta donde sé, nunca he visto o leído que alma alguna haya sido sometida a una prueba tan fuerte. Pero Jesús también se lo dice a Luisa: esto es debido a la misión a la cual Jesús mismo la escogió. Esa prueba era ponerla en manos de los demonios, quienes hicieron todo lo que estaba en sus manos para que Luisa se rebelara, se desesperara, incluso se suicidara. En todos esos momentos que vivió por años, aproximadamente 3 años, Jesús mismo le dice y le confirma que no hubo ofensa alguna de parte de Luisa, porque se mantenía siempre en su interior amorosa a Jesús. En algún momento ya Jesús le enseña a Luisa cómo ir saliendo de esa prueba, desafiando a los demonios, burlándose de ellos y al mismo tiempo sumergiéndose más y más en la pasión de Jesús, en sus llagas, ofreciendo todo lo que sufría por la salvación de las almas. Lo último que meditábamos era uno de los últimos ataques que Luisa sufrió, que fue tan violento que Luisa perdió los sentidos y vio a la Santísima Virgen que la invita a ofrecerse víctima en reparación por el pecado del hombre, para su salvación, para consolar a Jesús, para aliviar a Jesús. Entonces, así, de este modo continúo leyendo. No voy a leer siempre todo, sino algunos apartes muy importantes. No habían pasado más que unos pocos días de que me sometí al estado de víctima, después de tantas amorosas instancias de mi Jesús y de mi Madre Santísima, cuando por segunda vez perdí los sentidos y se me presentó el Señor con la corona de espinas en la cabeza, goteando sangre abundante, y acercándoseme benignamente me dijo:
Esto que leemos a continuación, que es lo que Jesús le dice a Luisa, nos lo dice a todos. Recordemos que Jesús está en acto de sufrir toda su pasión. Humanamente hablando, nosotros lo vemos como algo que ya sucedió hace 2000 años. Sin embargo, en el presente eterno de Dios, esto es actual. Porque también los pecados del hombre son actuales. Y así como hace 2000 años, todos los pecados de los hombres se le hicieron presentes a Jesús, los pecados de todos, pasado, presente y futuro, así también hoy está Él en cada sagrario, en cada alma en la que lo deja vivir, sufriendo su pasión. A las almas les participa algo, como vamos a ir viendo también aquí en el caso de Luisa. Todos tienen siempre alguna cruz que llevar, y que si lo viéramos como Dios lo ve, lo veríamos como una participación de las penas de Jesús, una participación de su pasión. Veríamos entonces la cruz como una gracia altísima, mientras que tristemente esas gracias altísimas los hombres las toman al contrario. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, mira nada más cómo me hacen sufrir los hombres que se han olvidado totalmente de amarme. Primer punto. El hombre se ha olvidado totalmente de amar a Dios. Siempre es de donde todo lo demás surge. Es tan grande su soberbia en estos tiempos tan tristes, ¿qué tal? Eso se lo decía Luisa, pero hoy igual y más. Si hablamos ya en este momento del presente, más que nunca, estos tiempos tan tristes, que hasta el aire que respiran me lo han infectado. Es más, apesta tanto que la pestilencia no solamente se ha extendido por todos lados, sino que ha llegado hasta el trono de mi Padre en lo alto de los cielos. El mal es contagioso. ¿Cuántos se han dejado contagiar? Hoy que tanto se protegen de la pandemia y poco o nada nos protegemos del pecado de no amar y de todo lo demás. Como puedes bien comprender, el estado de estos miserables tiende a hacer que se les cierren las puertas del cielo. Ya, fíjense bien, ya no tienen ojos para poder conocer la verdad, porque a causa del pecado de la soberbia se ha ido ofuscando totalmente su mente. Y por eso es que a veces incluso uno les habla y les dice la verdad e intenta uno hacerles comprender y nada. Simplemente tienen su mente ofuscada, están ciegos. Es como decirle a un ciego: mira, pero mira, hombre. No puede ver porque ya está ciego. La soberbia los ha enceguecido. El pecado de la soberbia se ha ido ofuscando totalmente su mente y su corazón se ha depravado, ¿sí? Hasta la depravación. Por lo que han ido cayendo en toda clase de excesos e infamias. Y yo, viendo su perdición, sufro acervísimas penas, angustias y dolores indescriptibles. Primero Jesús nos muestra
lo que sufre. Y ahora dice, consuélame y hazme una reparación por tantas injurias que continuamente me hacen. ¿No quisieras al menos mitigar los dolores que me procura esta corona de dolorosísimas espinas? Al ver todo esto y escuchar esas palabras, sentí en mí un aniquilamiento y una vergüenza de mí mismo tan grande, que de inmediato le respondí, Dulcísimo Jesús mío, al verte chorrear tanta sangre y escucharte decir esas palabras tan dolorosas, me he sentido tan confundida y llena de horror, que ni siquiera me vino el pensamiento de pedirte tu corona de espinas para poder darte alivio en medio de tantas penas. Una primera impresión siempre es quedarse así atónito. Cuando uno se detiene a mirar la verdad, se detiene uno a ver la pasión de Jesús y la razón de la pasión de Jesús. Cosas en las que nadie piensa, nadie. Qué triste decirlo, incluso dentro de la iglesia. Están en 1000 cosas y se olvidan de lo esencial. Pero ahora me ofreces esta corona de espinas con tanta delicadeza. Te lo agradezco y al mismo tiempo te pido que me des nuevas gracias para poder sufrir bien. Jesús entonces se quitó la corona de espinas y después de habérmela puesto en la cabeza, animándome a bien sufrir, desapareció de mi vista. Aquí empezamos a ver lo que Luisa sufría. Nadie podía verlo, pero era real. ¿Quién pudiera decir los inmensos y acerbos dolores que sentí cuando volví en mí? Cada vez que movía la cabeza, los dolores se volvían más agudos, y sentía que las espinas se me metían hasta en los ojos, las orejas, atrás de la nuca y hasta en la boca, la cual se me cerró en tal modo que me impedía tomar cualquier clase de alimento. Aquí es donde empieza Luisa a dejar de comer, todavía no totalmente. Ya más adelante veremos cómo llega un momento en que ella simplemente dejó de comer. En este estado de sufrimiento yo duraba hasta 2 o 3 días y por lo tanto me quedaba sin comer para no sentir más agudos dolores. Y cuando estos ya se iban mitigando un poco y comía algo para reponerme, enseguida Jesús mismo me apretaba sensiblemente con su mano la cabeza y los sufrimientos se renovaban con dolores cada vez más intensos y agudos, a tal grado que a veces llegué a perder los sentidos. Luisa empieza a perder los sentidos. Todavía no es diariamente. Recordemos que la primera vez que pierde los sentidos es en ese ataque de los demonios. Y luego empieza una y otra vez cada cierto tiempo. Más adelante veremos que Luisa pierde los sentidos prácticamente diariamente. Desde el principio, en este estado de víctima, duplicó todas mis angustias. Es muy importante todo esto que estamos leyendo, porque es muy práctico para nuestra vida. Por una parte, fíjense, Luisa se ofrece alma víctima porque Jesús así se lo pide. A nosotros hoy lo que nos pide es que
cualquier pena o sufrimiento, contradicción o humillación, cualquier cruz, la tomemos de las manos directamente de Jesús para ofrecérsela como alivio y reparación. Hay que tener muy claro cada vez esto. Acercarse a Jesús no es vivir un cielo sobre la tierra sin cruz, no, es con cruz. Él es el primero que nos dice, toma tu cruz, serán perseguidos, todo el mundo los va a odiar. Y luego a lo largo de estos 2000 años viene enseñándonos a través de los santos que la cruz es el camino. No es menos para la divina voluntad, no es menos. Vivir en la divina voluntad sí, es muy importante. Es ese contracambio de amor continuo. Pero también es, digámoslo en una palabra, todas las horas de la pasión. Es ser transformados en Jesús para amar con su mismo amor. Y si seremos transformados en Jesús, es en un Jesús crucificado. Desde el principio en este estado de víctima duplicó todas mis angustias. Ya por lo que Jesús quería que yo sufriera, como también por las continuas molestias que recibía de parte de mi familia. Por una parte están los sufrimientos que Jesús directamente le inflige, por otra parte son las molestias, la cruz, los sufrimientos que le procuran las criaturas, en este caso su familia, pero iremos viendo que también muchos otros. Mi familia, que ya que viéndome sufrir tanto y no pudiendo hacer que comiera algo al menos, llegaron a creer obstinadamente que yo misma había provocado este mal por no querer quedarme en la hacienda. Recuerden, ella estaba en la hacienda donde no podía ir a la misa y ella se quejaba porque le gustaba y quería ir a la misa diariamente, pero estando en la hacienda no podía, probablemente ni los domingos, porque quedaba demasiado retirado. Y esto era muy duro para ella, y se lo hacía saber a la familia. Y claro, los papás decían, hija, tenemos que ir a trabajar, punto, se acabó. Naturalmente estaban seguros de que el no querer comer nada no era más que un capricho mío para hacer que regresáramos de inmediato a la ciudad. Por esta doble razón de mis sufrimientos, mi naturaleza quería como enojarse. Pues no era verdad lo que mi familia pensaba de mí, y el Señor justamente me reprendía, pues no quería que hubiera en mí resentimiento alguno, amenazándome con retirar su gracia si continuaba así. Sí, muchas veces Jesús retira su gracia. Otras veces lo que sucede es que Dios no puede participarnos, no puede hacer más en nosotros porque sabe que lo rechazaremos. Y entonces, para no ser doblemente culpables, doblemente culpables por rechazar la gracia, Dios no nos da ciertas gracias. Inmediatamente pasamos al siguiente capítulo que tiene como título Sufrimientos de parte de la familia. Luisa teme y le repugna grandemente que alguien pueda darse cuenta de todo lo que le sucede y de sus sufrimientos,
pero el Señor hace que se den cuenta. Evidentemente por el título vemos que empiezan a darse cuenta de lo que a Luisa le está sucediendo. Y que Luisa jamás quiso que todo esto se hiciera público. Ella repetidamente le suplica a Jesús: hazme sufrir lo que sea, pero que nadie se dé cuenta. Sin embargo, no era esa la voluntad de Dios. Dice: un día por la tarde, más que otras veces, mientras estábamos comiendo en la mesa, y yo me encontraba en un estado de sufrimiento tal que ni siquiera podía abrir la boca para comer algo, mi familia, primero por las buenas y luego por las malas, me insistían que obedeciera, pero yo, no pudiendo obedecer, me puse a llorar y yéndome a otra estancia, me fui a otra estancia para que nadie me viera, donde seguí llorando y suplicándole a mi Jesús y a la Santísima Virgen que me ayudaran y que me dieran fuerza para poder soportar esa prueba. Pero mientras hacía esto perdí los sentidos una vez más, exclamando desde el fondo de mi corazón. Cuando Luisa perdía los sentidos, no es que ya en ese momento no se daba cuenta de nada. Voy a explicar algo que es importante. Esto que le sucedía a Luisa se le pueden llamar también éxtasis, que le han sucedido a muchos santos. Si no me equivoco, es Santa Teresa de Jesús que explica que hay dos clases de éxtasis: el gozoso y el doloroso. El gozoso es cuando ven algo maravilloso, a la Virgen, a Jesús, el cielo, y en ese éxtasis sienten una felicidad tan grande que por eso, porque su naturaleza no es capaz de soportar tanto gozo, terminan perdiendo los sentidos. Los sentidos quedan como suspendidos. En ese estado no oyen, no sienten nada. Hay algunos, a veces, que sucede que se dan cuenta otros y hacen incluso hasta experimentos, los pinchan, o a veces han intentado quemarlos tantito para ver si reaccionan, si vuelven en sí, y nada. Ellos siguen en ese éxtasis hasta que vuelven de ese éxtasis. Generalmente, sobre todo cuando se trata de los santos, vuelven de esos éxtasis cuando la voz de la obediencia se los manda. Ya más adelante también hablaremos de eso, como le sucedió a Luisa. Los éxtasis dolorosos, dice Santa Teresa, y lo describe muy bien lo que le sucede también a Luisa. El dolor llega a tal punto que su naturaleza, sus sentidos, no son capaces ya de soportarlo. Dolores tan grandes, su naturaleza terminaría por extinguirse. Y además porque Jesús quiere elevar aún más esos dolores. Recordemos que Luisa al inicio sufría, como acabamos de leer, la corona de espinas, y sentía que se le metían las espinas en la boca, en los ojos, pero nadie veía nada. Pero era real. Pero real dentro del campo sobrenatural. Esos dolores eran tan grandes, dice Teresa de Jesús, que el alma cuando sale de aquel estado queda con la secuela de eso que ha venido sufriendo.
de algún modo también la naturaleza se va como acostumbrando a esos sufrimientos y cada vez soporta más. No por eso significa que cuando pierde los sentidos deja el alma de sufrir, no, sufre lo mismísimo que si tuviera los sentidos. Entonces dice, mientras hacía esto perdí los sentidos, exclamando desde el fondo de mi corazón: oh mi buen Dios, qué dura pena es el tener que soportar a mi familia irritada por razón tan injusta. Era demasiado dura para Luisa que su familia se diera cuenta y que la trataran injustamente de soberbia, de desobediente, de necia, caprichosa. Imagínense todo lo que quieran. Tú lo que quieres es llamar la atención, etc. Más adelante dice: no permitas que me vuelvan a ver en este estado de sufrimiento, porque me da tanta vergüenza que me vean así, que preferiría morir antes que dar a conocer lo que sucede entre tú y yo, mi Dios. La vergüenza es real, porque Luisa no se siente buena. Luisa no quiere que todo el mundo sepa que ella es santa, porque ella misma jamás se sintió santa. Se sentía el alma más pecadora del mundo. Y eso no desaparece. Eso es de lo primero que hace Jesús en el alma. Convencerla de que no hay nadie peor en el mundo que uno mismo. Porque así cuando Él deposite sus gracias en uno jamás se le ocurrirá que dichas gracias han sido por mérito propio. Es que yo se lo pedí al Señor, es que yo lo merecía, es que yo he sido bueno, es que yo he correspondido mucho. No. Es que ni por accidente, cuando Jesús está seguro al 100% de que el alma no se va a apropiar como mérito propio todo lo que Él hace, entonces Él puede continuar adelante. Y por eso es que somete a las almas a tan duras pruebas de humillación, de noches oscuras, las más oscuras, para poder llevarlas al más alto grado de unión. Como diría la sierva de Dios María Angélica Álvarez y Casa, en el anonadamiento del alma, el anonadamiento, el aniquilamiento total del alma y el anonadamiento del Verbo, porque Él se hizo hombre y tomó sobre sí todos los males de todos los hombres, el máximo anonadamiento. Y por eso también dice San Juan de la Cruz, no es subiendo que se llega a la unión, sino bajando. Y continúa, y todo esto lo siento tan vivamente en mí, sin saber decir por qué, que yo no puedo evitar el irme a esconder donde absolutamente nadie me pueda ver. Cuando esto me sorprende de improviso, al grado de no poder ocultar mis penas, mis dulces y amargas lágrimas, siento como que todo mi ser se queda aniquilado y deshecho como la nieve en el fuego. Y en este estado siento en toda mi persona un cierto calor que no es natural, que me provoca primero abundante sudor y luego me congela y me hace temblar de frío. Ah, mi buen Jesús, solo tú puedes remediar esto, manteniéndome siempre oculta a las miradas de los demás. Haciéndole creer a mi familia que yo me aparto de ellos solo para orar y no por otro motivo. Yo ansío que solo tú te des cuenta, Dios mío. Eso debe estar siempre en nuestro corazón. Hacer
todo lo que está de nuestra parte para que nadie se dé cuenta de lo que estamos viviendo. Ni siquiera mi amigo más cercano, no, nadie. A lo más, como también veremos en Luisa más adelante, algún sacerdote con el que tal vez nos confesamos o que nos dé dirección espiritual, y nadie más. Cuando el alma empieza a contarle, a decirle estas cosas a cualquier otro, por más espiritual que sea, no es que tiene muchos dones, es que tiene discernimiento, ya, a partir de ahí ya eso puede incluso terminar mal. Y yo lo he visto tantas y tantas veces. No se imaginan. Mientras me desahogaba en un mar de lágrimas en oración, recordemos que Luisa había perdido los sentidos, y haciendo promesas, se me presentó Jesús en medio. Fíjense bien, este episodio es crucial, ¿no? Se me presentó Jesús en medio de un sinnúmero de enemigos que lo ultrajaban con toda clase de insultos. Y había quienes lo pateaban, otros le jalaban por los cabellos y otros lo blasfemaban, con desprecios y diabólicos sarcasmos. A mí me parecía como que mi amable Jesús, mirando a su alrededor, estuviera buscando a alguien que amigablemente lo liberara de aquellos pies tan repugnantes, mas me daba cuenta que no hallaba a nadie que se prestara para ayudarlo. En tanto yo consideraba la gran afrenta que le hacían a Jesús, lloraba amargamente y hubiera querido ir a liberar a mi Jesús y ponerme yo en su lugar a merced de esos lobos rapaces, pero no me atrevía, porque me daba cuenta de mi incapacidad, y por eso desde lejos le insistía fervorosamente a Jesús que me hiciera digna de sufrir en su lugar aquellas penas, o al menos que me hiciera partícipe de ellas, exclamando: «Oh Jesús, cómo quisiera poder tomar sobre de mí estas penas para aliviarte y para liberarte de estos enemigos». Este es el efecto, hermanos, que va produciendo en nosotros el libro de las horas de la pasión. Va calmando toda nuestra naturaleza, como en la hora de la pasión de la flagelación, donde dice: vengan, tomen esta sangre, estas llagas, para que se calmen sus pasiones, se calme el ansia del pecado. Se va calmando la naturaleza y se va cada vez más acoplando a Jesús, y disponiendo también a sufrir cualquier cruz que Jesús tenga a bien concedernos. Pero mientras decía esto, aquellos furibundos enemigos, casi como si hubieran escuchado mi oración, se arrojaron como perros rabiosos contra mí, golpeándome, arrancándome los cabellos y pisoteándome bajo sus pies. Y mientras me hacían todo esto, a pesar de estar sufriendo, yo sentía dentro de mí una alegría al ver que de este modo podía procurarle una pequeña tregua a Jesús. Pero tal vez al verme tan contenta, desaparecieron. Eso es lo que pasa también, que el demonio, cuando termina de darse cuenta que lo que está haciendo, que los sufrimientos que nos está causando, lo único que hacen es salvar más almas, darle más gozo a Jesús, él ve que el tiro le sale por la culata totalmente, y es así como huye. Entonces Jesús se me acercó para compadecerme, y también yo para compadecerlo a él, aunque no me atrevía a abrir la boca. Y Jesús, rompiendo primero él nuestro silencio, me dijo: «Hija mía, todo lo que viste que me estaban haciendo es nada, verdaderamente nada en comparación de todas las ofensas que constantemente recibo de la mayor parte del género humano.
pues la ceguera en la que viven los tiene sumergidos en las cosas de esta tierra, y a tal grado que los ha hecho llegar a ser despiadados y crueles no solamente conmigo, sino hasta consigo mismos. Han llegado a repudiar toda verdad sobrenatural. Fíjense, esto es tan actual que puede uno leerlo en la historia, en toda la historia de la Iglesia. A más de un santo Jesús se lo llegó a decir y llegaron a escribir de esto. Han llegado a repudiar toda verdad sobrenatural, dándose cuerpo y alma a la búsqueda de oro. Pero esto los ha hecho caer en el lodazal de toda repugnante deshonestidad, cayendo en el desprecio total de su destino eterno. El desprecio total de su salvación eterna. Es escalofriante. Pidámosle a nuestro Señor que nos conceda la gracia de estar más conscientes de la salvación, sea por nosotros, para evitar a cualquier costo el pecado, sea por tantos hermanos, para que entonces oremos con mayor fervor por todos ellos, por su salvación, y nos decidamos a vivir en la divina voluntad. ¿Quién, hija mía, pondrá un muro de contención a la inundación de tan monstruosa ingratitud que se extiende cada vez más en el mundo de los que viven en la falsa felicidad? ¿Quién tendrá compasión de tanta gente que me cuesta sangre y que vive como sepultada en la cloaca de las cosas del mundo? Pero ese es el problema, ¿ves? Miren, Jesús se lo está diciendo a Luisa. ¿Quién va a creer esto? A ver, díganme. Si a veces ni nosotros lo creemos porque vivimos sumergidos en tanta cosita de este mundo, preocupados, con ansias, que si esto, que ay, sí, bueno, pero padre, es que yo no sé, es que mire, que bueno, ok. Vive como sepultada en la cloaca de las cosas de este mundo. Ven tú conmigo a orar, a llorar y a reparar las ofensas que le hacen a mi Padre tantas almas ciegas. Eso me lo está diciendo a mí, a ti. Por eso, ese es el propósito de esto que estamos haciendo, conocer a Luisa, ver lo que Jesús hizo con ella, pero entender que es también para mí. Que si Jesús obligó prácticamente a Luisa a escribir, porque ella no quería, escribió por obedecer. Y si lo dice Jesús es para que otros sepan. Así que esto quedó escrito para que yo supiera, para entender que esto me lo está diciendo a mí. Ven tú conmigo a orar, a llorar y a reparar las ofensas que le hacen a mi Padre tantas almas ciegas, que tienen los ojos bien abiertos para todo lo que sabe a mundo y que después no usan su mente y su corazón más que para despreciar y pisotear todas mis gracias, poniendo todo lo que yo hice para su mayor bien debajo de sus inmundos pies, como si fuera vil fango. Y añade Jesús, primero, bien, siempre nos muestra cómo son las cosas. Si creemos, entonces entenderemos mejor lo que sigue. Al menos tú elévate sobre todo lo que sabe a mundo. Aborrece y desprecia. De nuevo, aborrece y desprecia todo lo que no me pertenece a mí. Enamórate siempre más de las cosas que saben a cielo. Así que ya no te impresionen los insultos que recibes de tu familia.
ahora que me has visto sufrir insultos muchísimo más abominables, tu único interés sea mi honor y el darme reparación por las tantas ofensas que continuamente recibo, y luego considera también la perdición de tantas almas. Por una parte, darle a Jesús el amor, la reparación. Por otra parte, la salvación de las almas. No me dejes solo en medio de tantas penas que me desgarran el corazón. Pero ten en cuenta, fíjense bien, eso es tremendo. Ten en cuenta que todo lo que ahora estás sufriendo no es nada en comparación con todo lo que deberás sufrir en adelante. Jesús no nos engaña. El mundo sí. Y por eso cada vez que yo oigo, no, que es que Jesús no quiere que sufras y yo no sé qué tanta cosa, me da tanto dolor y tanta tristeza porque no son profetas, no hablan en el nombre del Señor, sino para congraciarse con las criaturas. Ten en cuenta que todo lo que hasta ahora estás sufriendo no es nada en comparación con todo lo que deberás sufrir en adelante. ¿No te he dicho y repetido una y otra vez que quiero que tú imites mi vida? ¿No nos lo ha dicho? ¿No lo hemos estado escuchando? Por eso es que también hay muchos que lo oyen una y otra vez y luego dicen, no más, y se van. Porque no quieren, porque a la más pequeña situación, ay no, es que a mí no me gusta. Ay no, a mí no me gusta, no. A mí, que me traten como con miel, porque no, es una delicadeza que, ay Dios mío. Y se van al mundo a mendigar la felicidad del mundo, de las criaturas, sabiendo que las criaturas no pueden dar nada. Solo vacío, solo tal vez algún instante de una felicidad falsa, engañosa. ¿Te das cuenta que tu semejanza conmigo es aún muy poca? Y miren, ya Luisa en qué estado estaba y le dice, todavía es muy poca. Por eso, hazte el ánimo y nada temas, pues así podrás, en cierto modo, llegar a ayudarme. Después de haber oído esto que Jesús me dijo, cuando volví en mí, vi que estaba rodeada de mi familia, y todos lloraban y estaban turbados, pues creían que estaba a punto de morir. Por lo que se dieron prisa para llevarme a la ciudad, para ir a ver a algún médico. Naturalmente, esto fue fatal para Luisa. Pero ya Jesús se lo estaba diciendo, la estaba preparando. Así a nosotros también nos va preparando. Pero a veces ni escuchamos. No escuchamos. ¡Qué dolor! Entonces se van a la ciudad y van a ver al médico. Y el médico le receta una cosa y otra. Toda clase de remedios de aquel tiempo. Luisa se queja con Jesús de nuevo, ¿no? Se lamenta. Señor, ¿cuántas veces te he dicho que quiero padecer junto contigo, pero que todo quede siempre oculto? Pero Jesús, implacable. Como quien dice, ¿tú quieres seguirme? Bueno, ven, es por aquí. ¿No te gusta? Bueno. Entonces no más. Queremos a veces doblegar a Jesús a lo que queremos, a nuestra voluntad. Miren a Luisa. Y no estaba pidiendo nada malo, nada. Sin embargo, Jesús sigue implacable y le dice,
Y a veces la amenaza, mira, si sigues con esto, no más. Y entonces Jesús le dice estas palabras: hija mía, no quieras afligirte tanto por esto, trata más bien de abandonarte entre mis brazos como si estuvieras muerta. Y esto aplica a toda situación. Por eso incluso este párrafo lo incluimos en el libro de las alabanzas del reino, en la primera semana. No quieras afligirte tanto por esto, trata más bien de abandonarte entre mis brazos como si estuvieras muerta. Debes saber que yo no podré libremente hacer mi obra en ti mientras sigas teniendo abiertos los ojos para estar viendo todo lo que hacen y dicen las criaturas de ti. Ahí tenemos. Porque estamos siempre viendo a ver qué piensan de mí, qué es lo que dicen, agradando a las criaturas, y muy lejos estamos de querer agradar a Dios. Vivimos en función de lo que dice la gente, en función de cómo me ven, de agradar a las criaturas, y muy poco de solo agradar a Dios. ¿No quieres confiar en mí? ¿Es que tal vez no has llegado a experimentar cuánto te amo? Es verdad, a veces no lo hemos llegado a experimentar porque estamos tan ocupados en todo que, hombre, ¿sabes qué? Detente un momento. En cada cosa, en cada instante, podríamos nosotros sumergirnos en los océanos infinitos del amor de Dios. Pónganse a leer las horas de la pasión y verán. Debes saber que, fíjense bien, debes saber que todo lo que yo permito que te suceda, sea por medio de los demonios que de parte de las criaturas, soy yo mismo quien lo quiere para tu mayor bien. Soy yo mismo quien lo quiere para tu mayor bien. Bueno, ¿creemos o no creemos? ¿Aceptamos o no aceptamos? Nos puede pasar, sí, como a Luisa, que dice, es que yo no me siento capaz. Pero Jesús, aquí estoy. Con tu ayuda, aquí estoy. Soy yo mismo quien lo quiere para tu mayor bien, y que no es otro más que el de conducir a tu alma al estado último para el que te he elegido. Por eso quiero que te estés tranquilamente entre mis brazos y con los ojos cerrados, que de lo contrario estarás perdiendo el tiempo y jamás podrás llegar al estado de vida para el que has sido llamada. Y respecto a las personas que te rodean, recordemos, aquí está hablándole a Luisa y está hablando de la familia sobre todo, que para nosotros es como nuestro talón de Aquiles. Ay, mi esposito, mi hijito, mi mamita y todas esas cosas. Con respecto a las personas que te rodean, no te preocupes para nada. Cuando estés con ellos, conserva un profundo silencio, sé amable y sumisa en todo. Procura que tu vida, tus pensamientos, los latidos de tu corazón, tus respiros, tus afectos, sean continuos actos de reparación que aplaquen la divina justicia, ofreciendo junto con todo esto las molestias que recibirás de parte de las criaturas. Ay, pero tengan cuidado, por favor, de sentirse superiores a los demás. Porque cuántos hay que hacen así y ven a los demás desde las alturas. Yo estoy amando a Dios y ellos no. Yo soy mejor que ellos. Y no lo dicen con palabras, pero es la actitud del corazón. Por eso es que Jesús luego nos hace sentir ciertos abandonos y ciertas cruces para humillarnos, para llevarnos a adquirir la humildad.
Después de que Jesús me enseñó todo esto, desapareció. Yo me concentré entonces en mí misma e hice lo más que pude por resignarme a la divina voluntad, aunque a veces lloraba amargamente. Y esto porque la familia empezó a vivir una etapa fuertísima con la familia, porque la familia veía que ella perdía los sentidos y que estaba sufriendo y que no comía, la llevaban al médico, ¿qué le pasa? Y el médico le receta, entonces el médico le dice que son los nervios, ¿no? Entonces le receta unas medicinas, paseos, baños fríos, continuas distracciones, en fin, una serie de recomendaciones de algo que ni siquiera sabían que estaba sucediendo. Luego dice que hubo una guerra fingida y silenciosa. La vigilaban todo el día y hasta por la noche, entonces ella no podía ni recogerse ni hacer nada. Todo el día estaban detrás de ella, viendo que le tomaba la medicina, que si esto, que si lo otro, ¿no? Y entonces, como ya no la dejaban sola, anteriormente recuérdense que cuando ella estaba en algún momento fuerte, ella iba y se metía en su habitación, ¿no? Y ahí le pasaban otras cosas. Pero ya empezaron a darse cuenta, porque ya estaban todo el día con ella, ¿no? Y se dieron cuenta de la frecuencia. Añade Luisa, después de mucho tiempo, puesto que yo ya no podía con todo esto, se pasó largo tiempo en esta situación. Y entonces me animé a lamentarme con el Señor diciéndole, oh amadísimo Jesús mío, qué dura pena para mí el modo en que se comporta conmigo mi familia. Me han llegado a privar hasta de las cosas que yo más quiero, me lo han quitado todo, hasta de los sacramentos me han privado. ¿Quién habría podido pensar que yo iba a llegar a no poder acercarme a recibirte en la Eucaristía o a irte a visitar a la iglesia? Luisa ya tenía como 18 años, 19 años en esa época, ¿eh? Entonces ya se iba a la iglesia sola y ya ahora no puede. Jesús entonces le dice, ánimo hija mía, soy yo quien te ayuda. ¿Qué es lo que temes? Ponte a pensar que también yo sufrí de... Eso es lo que muchas veces yo le recomiendo a mucha gente cuando están sufriendo. Ponte a pensar lo que Jesús ha sufrido. Sí, mira bien tu dolor, mira esa angustia, todos esos dolores tan fuertes que pueden obtener, sea físicos, tipo una enfermedad o algo así, o también a veces morales, ¿no? Que por ver a un hijo que va por muy mal camino o cualquier cosa de esa naturaleza. Mira tu dolor, míralo muy bien. Y ahora voltea y mira el dolor de Jesús. Que Él sufre eso e infinitamente más. También yo sufrí de parte de toda clase de personas, y había quien pensaba de un modo y quien de otro, al grado que incluso las cosas más santas que yo hacía, ellos, con malas intenciones, las juzgaban como defectuosas y hasta malas. Hasta llegaron a decirme que yo estaba endemoniado. Y tanto que llegaron a hacer que los demás me miraran con desconfianza y me soportaban con mala voluntad, tramando el modo y los medios para poder quitarme la vida lo más rápido posible. Tan es así que Jesús estuvo entre nosotros en esa vida pública solamente 3 años, Fue nada. Pues mi presencia para muchos se había vuelto intolerable, porque era una reprensión para los malvados, mientras que para los buenos una inmensa consolación.
Y añade esto que nos dice a cada uno de nosotros. ¿No quieres entonces llegar a ser semejante a mí? Que quiero que tomes parte en los sufrimientos que padecí de parte de las criaturas. De nuevo, ¿no quieres entonces llegar a ser semejante a mí, que quiero que tomes parte de los sufrimientos que padecí de parte de las criaturas? Hermanos, todo esto es tan importante porque hay muchos que hablan de divina voluntad. Ay, tengan cuidado. Yo no les recomiendo más que alguno por ahí, como por Dios, porque todos intentan huir de la cruz. ¿Queremos ser semejantes a Jesús? Toma parte en los sufrimientos que padeció de parte de las criaturas. Aprender a llevar la cruz y a sufrir como Jesús. Si nos damos cuenta de la vida interior del corazón de Jesús durante toda su vida, fue un continuo padecer, un continuo reparar. Esa fue su vida, y asimismo de la Virgen María. ¿Cómo podemos nosotros pretender ser Jesús sin la cruz? Eso es un absurdo. Y Luisa le respondió, y con Luisa todos le respondemos, todo lo abrazo por amor a ti. Pongamos en manos de Dios todo esto que hemos aprendido y que Jesús nos ha dado por medio de esta alma extraordinaria. Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad. Pidámosle a Jesús que nos haga dignos, dóciles, dispuestos, pero también no esperemos que las cosas caerán del cielo así nada más. Hay que hacer nuestra parte. Miren, algo que tenemos que tener muy claro. Jesús se da totalmente a nosotros como en la Eucaristía. Pero para recibir la Eucaristía tú tienes que levantarte en la mañana, decidir ir a la Santa Misa, prepararte, confesarte si es necesario, atender a la Santa Misa, levantarte, hacer la cola y finalmente recibir a Jesús. Tenemos que hacer nuestra parte. No es que tú te levantas, abres los ojos, ay Jesús, ven a mí, y ya llega una hostia y se te pone en la lengua. No, no es así. Así, las gracias de Dios son así. Hay que disponernos. Y en la medida en que nos disponemos haciendo lo que Dios quiere, se va desarrollando, se va dando lo que Dios quiere. De nuevo pidámosle a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, a San José, esta gracia. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel Luisa Picarreta. Ella vivió, oh Padre, en tu divina voluntad, conformándose bajo la acción del Espíritu Santo a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, contribuyendo a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia y humildad, de sumo amor a Cristo y a la Iglesia, nos inducen a pedirte el don de su glorificación sobre la tierra, para que resplandezca sobre todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor, se difunda hasta los confines de la tierra con el carisma particular del fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
nos encomendamos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos por intercesión de María Santísima descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.